The Fisherman and His Soul by Oscar Wilde. The Fisherman and His Soul is a narration by Oscar Wilde, who was born on October 16, 1854 in Dublin, Ireland. The son of a surgeon and a poet, is considered one of the most outstanding playwrights in England. He was a poet and writer who died at the age of 46 in Paris, alone, despite having been married and having two children, who changed their last name and left the country when he was sentenced to 2 years in prison. This story tells of a fisherman tempted by evil beings who seems that he doesn't know the value of his soul. They try to tempt him with material things and pleasures, to make him give up the most precious treasures that we have, that is, to sell love, to God, to life. The Fisherman is a story of love and temptation. El pescador y su alma. El pescador y su alma es una narración de Oscar Wilde, quien nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda. Fue hijo de un cirujano y un poeta. Es considerado uno de los dramaturgos más destacados de Inglaterra. Fue poeta y escritor. Murió a los 46 años en París, solo a pesar de haber estado casado y de tener dos hijos, quienes se cambiaron el apellido y se fueron del país cuando él fue condenado a 2 años de prisión. En este relato se habla de un pescador tentado por seres malvados que al ver que desconoce el valor de su alma tratan por medio de cosas materiales y placeres hacerlo renunciar a los tesoros más preciados que tenemos, es decir, al amor propio, a Dios, a la vida. El pescador y su alma cuenta la historia de un pescador joven y muy humilde que en una ocasión, después de haber lanzado sus redes al mar, no tenía ni siquiera la ligera sospecha de que había atrapado una sirena. Tal fue la sorpresa que antes de que se le escapara al pescador, éste se aferró a ella y le dijo que para liberarla debía, cada vez que la llamara, salir a la superficie y cantar para que los peces salieran a escucharla y así poder atrapar muchos peces para vender. Con el tiempo, se enamoró de la belleza de este ser y le declaró su amor, pero ella le dijo que él debía renunciar al alma para que pudiera vivir con ella. Entonces, para poder compartir su vida junto a ella en lo profundo del mar, decide sacarse el alma o venderla. Un sacerdote le dice que el alma es más valiosa que todo el oro del mundo y demás riquezas, y que es el alma la que nos permite entablar comunicación con Dios. Le dice que la sirena es un ser sin alma, que está perdida y que él no debe tentar contra su vida por el amor a ese ser. Entonces habla con mercaderes para que le compren el alma, pero ellos se burlan y le dicen que ellos compran y venden cosas por lo que el alma no tiene valor. Finalmente, con la idea de que no puede ver su alma, tocarla o venderla a los comerciantes, decide buscar a una bruja, quien vive en una cueva cerca al mar para que le diga qué debe hacer para deshacerse del alma y poder estar con la sirena. Esta mujer malvada, a cambio de 5 piezas de oro, su barca y su red, después de intentar que el joven se enamore de ella sin lograrlo, le da un cuchillo y le dice que debe ir a la orilla del mar y de espaldas a la luna arrancarse la sombra que es el cuerpo del alma. Al realizar este hechizo, la sirena salió de las profundidades del mar, abrazó y besó al pescador llevándolo con ella al fondo del mar.
El alma triste se marchó, anduvo por el mundo y conoció a mercaderes esclavistas. Visitó un templo en el que un sacerdote le preguntó qué deseaba. Entonces el alma le dijo que deseaba conocer a Dios. Vio en el templo estatuas, ídolos y vio sacrificios, y vio un espejo de la sabiduría en donde todas las cosas del cielo y la tierra se veían. Entonces le dijo al pescador que él tenía el espejo y que si le permitía entrar nuevamente en su cuerpo, le daría toda la sabiduría. Pero el joven no aceptó. Pasado otro año volvió a contarle al joven que había andado por muchos lugares y que había conocido a un joven emperador con gran, con gran fortuna, quien intentó matarla y al no poder hacerlo con miedo le dijo que le daría la mitad de sus tesoros para que se fuera de su ciudad. Pero el alma descubrió que el joven emperador tenía un anillo de plomo con poderes, gracias al cual tenía tantas piedras preciosas, oro, plata y demás riquezas, así que se lo quitó y lo tenía cerca de la playa para dárselo al pescado a cambio de que volviera con él. Pero el pescador le dijo que el amor era la mejor riqueza y que se hundió en el océano y se hundió en el océano nuevamente. El tercer año, el alma volvió a contarle que había conocido a una mujer muy hermosa y que él la tenía cerca. Entonces el pescador abrió los brazos y permitió que su alma volviera con él. Salió del mar y se fueron en busca de la mujer. Finalmente lo había logrado y volviendo al cuerpo del pescador, haciendo que éste deje el mar y abandone a su sirena. Como venganza, el alma traicionada obliga al pescador a hacerle las cosas más penosas y malvadas. El alma por 3 noches le dijo que robara una copa, golpeara a un niño y que matara a un mercader y le quitara el oro. El pescador le reclamó por las cosas malas que lo había hecho hacer. El alma le dijo que al sacarla de su cuerpo no le había dado corazón, y por eso ella era malvada. Al darse cuenta de su error, el pescador intenta quitarse el alma por medio del hechizo que le había dado la bruja, y no funciona. El alma le dijo que no podía desprenderse de ella y que era de la bruja desde el día en que se la había arrancado. A pesar de los esfuerzos del pescador de librarse nuevamente de su alma, no lo logra. Pasan 2 años y a pesar de hacer una casa cerca del mar para volverse a encontrar con la sirena, ella no sale a su encuentro. Un día al regresar al mar del cual había salido, se encuentra asomada sirena muerta en la orilla. Tan grande era su amor que se sumerge en el mar y muere, llevándose su alma sin corazón y el cuerpo de la sirena por quien perdió lo más preciado, la vida.